Gané $5M y mis padres me exigieron darle la mitad a mi hermana o irme de casa. Me negué y los hallé rompiendo el boleto, por envidiosa, pero reía a carcajadas porque ese boleto era. Mi nombre es Itzel. Y esta es la historia de cómo gané $5 millones y perdí a una familia que, en realidad, nunca tuve. El aire en la sala se sentía tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Eran las 9 de la noche de un martes, un día que debería haber sido el más feliz de mi vida, pero en lugar de eso, se sentía como el preludio de una tormenta. Estaba de pie en medio de la alfombra gastada, agotada después de 10 horas de trabajo en la constructora, con el cuerpo adolorido y la mente hecha un torbellino. En mi bolso de lona, el que usaba para llevar mi laptop y mis almuerzos, sentía el peso incómodo de un rollo de cartón. No era pesado, pero representaba el peso de un nuevo universo. Un universo que quería mantener en secreto, al menos por un rato más. Mi plan era simple: entrar sigilosamente, subir a mi cuarto, cerrar la puerta y respirar. Pero los planes, en mi casa, rara vez sobrevivían al primer contacto con la realidad. La luz principal de la sala se encendió de golpe, cegándome por un instante. Allí estaban. Mi padre, Eloy, sentado en su sillón reclinable de siempre, con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre el pecho, una fortaleza de desaprobación. Mi madre, Palmira, en el sofá, con esa expresión de mártir que había perfeccionado a lo largo de los años. Y junto a ella, mi hermana menor, Gala, revisando su teléfono con una displicencia estudiada, aunque sus ojos no dejaban de lanzarme miradas rápidas y calculadoras. Formaban un tribunal, un jurado silencioso que ya había emitido su veredicto mucho antes de que yo abriera la boca. «Hasta que te dignas a aparecer», dijo mi madre, su voz sin inflexión, pero cargada de reproche. «¿Se puede saber dónde andabas a estas horas, Itzel?» Tragué saliva, sintiendo la garganta seca. Hubo un problema con unos planos en la oficina. Tuve que quedarme a resolverlo, mamá. Les avisé. Un mensaje de texto no es avisar, replicó mi padre, su voz grave retumbando en la habitación. Es lo mínimo que haces para evitar una conversación. Tenía razón, pero no iba a admitirlo. Las conversaciones en esa casa eran campos minados. Gala finalmente levantó la vista de su teléfono, una sonrisa burlona jugando en sus labios perfectamente delineados. «Ay, papá, no seas duro con ella. Seguramente estaba ocupada con sus cosas de ingenieros, ¿verdad, hermanita, salvando al mundo, una viga a la vez?» Ignoré su sarcasmo. Mi único objetivo era llegar a las escaleras. Estoy muy cansada. Solo quiero subir a mi cuarto. Di un paso, pero la voz de mi madre me detuvo en seco. «¿Qué traes ahí?», preguntó, señalando mi bolso con la barbilla. «Parece que vienes cargando algo, ¿qué es?» Mi corazón dio un vuelco. El pánico, frío y afilado, me recorrió la espalda. «No es nada. Solo, papeles del trabajo». «No parece papel», insistió ella, poniéndose de pie. Se acercó a mí, sus ojos entrecerrados, analíticos. Era como un depredador olfateando una debilidad. «Desde que entraste lo estás abrazando como si fuera un tesoro». «A ver, déjame ver». Intentó tomar mi bolso. Instintivamente, lo apreté más contra mi cuerpo. «Mamá, en serio, no es nada importante». Mi resistencia fue el detonante. Para ellos, mi deseo de privacidad siempre fue una admisión de culpa. Mi padre se levantó del sillón. Gala guardó su teléfono, ahora completamente interesada. Estaba atrapada. Con un suspiro de resignación, sabiendo que la batalla estaba perdida antes de empezar, abrí el bolso y saqué el rollo de cartón. Lo desenrollé lentamente bajo sus miradas expectantes. El silencio se hizo aún más profundo cuando las cifras quedaron a la vista. Un 5 seguido de 6 ceros. El logo de la Lotería Nacional en la esquina superior. Mi nombre, Itzel Martínez, impreso en letras grandes y claras. $5 millones. Gala fue la primera en emitir un sonido, un jadeo ahogado. Mi padre se quedó boquiabierto, sus ojos moviéndose incrédulamente del cheque a mi cara.
Pero fue mi madre la que reaccionó primero de verdad. Su rostro, antes duro y acusador, se transformó. Una sonrisa lenta y posesiva se dibujó en sus labios. Itzel, susurró, su voz ahora melosa, casi irreconocible. Se acercó y tocó el cartón con la punta de sus dedos, como si estuviera verificando que era real. Hija mía. Esto es un milagro. Pero yo sabía que en su mente, la palabra milagro no se refería a mí. Miró a Gala, cuya expresión de incredulidad se había convertido en una de cálculo febril, y luego me miró a mí. La decisión ya había sido tomada en su cabeza. Yo solo era la mensajera. Este dinero, dijo mi madre, su voz adquiriendo una nueva autoridad, una finalidad escalofriante, es la salvación para esta familia. El negocio de tu hermana, Gala, está pasando por un mal momento. Necesita una inyección de capital. Es una señal divina. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda mi atención. Le darás la mitad a tu hermana. O agarras tus cosas y te largas de esta casa ahora mismo. El ultimátum de mi madre quedó suspendido en el aire, vibrando con la crueldad de una sentencia final. Pero en lugar de sentir pánico o rabia inmediata, mi mente hizo algo extraño. Se desconectó. Se replegó hacia el pasado, abriendo las puertas de mi museo personal del dolor, un lugar que visitaba a menudo en la soledad de mis noches. La primera exhibición apareció ante mis ojos con una claridad dolorosa, el recuerdo de mis sueños y cómo fueron recibidos. Tenía 17 años y estaba sentada en esta misma sala, en el sofá que ahora ocupaba mi madre. Había pasado meses investigando carreras, llenando solicitudes, soñando con un futuro donde pudiera construir cosas, donde pudiera usar mi mente para dar forma al mundo. Tenía un folleto de la Facultad de Ingeniería Civil de la UDG en mis manos temblorosas. ¿Ingeniería? Mi padre, Eloy, había dicho, dejando el periódico a un lado. No me miró a mí, sino a mi madre, como si yo fuera un acertijo que debían resolver juntos. Pero Itzel, esa es una carrera de hombres. Es un ambiente muy rudo, ¿estás segura de que podrás con ello? ¿No será demasiado pesado para ti? Su tono no era de preocupación genuina, sino de escepticismo. Era el tono que usaba cuando yo intentaba arreglar la licuadora o cambiar una llanta, una mezcla de diversión y condescendencia. Mi madre, Palmira, había intervenido rápidamente, su voz teñida de una falsa dulzura. Ay, mi niña, tu padre tiene razón, ¿por qué no algo más, femenino, diseño gráfico, pedagogía? Algo que te permita tener tiempo para formar una familia, para cuidar de tu esposo. Pero a mí me gustan las matemáticas, me gusta la física. Soy buena en eso, argumenté, mi voz apenas un susurro. Quiero construir puentes, edificios. Gala, que entonces tenía 15 años y ya se consideraba un icono de la moda, soltó una risita desde el otro extremo del sofá. Puentes, qué aburrido. Suena a que te vas a pasar la vida con casco y botas llenas de lodo. ¡Qué horror! Nunca olvidaré la mirada que mis padres intercambiaron. Fue una mirada de resignación, como si yo fuera un caso perdido, una hija defectuosa que insistía en salirse del molde que ellos habían diseñado para mí. Al final, cedieron, pero sin entusiasmo, sin apoyo. Bueno, si es lo que quieres, dijo mi padre, volviendo a su periódico, dando por terminada la conversación. El verdadero golpe vino cuando hablamos del dinero. La universidad pública era asequible, pero aún así había costos. Libros, materiales, transporte. Mi padre me dijo que tendría que conseguir un trabajo de medio tiempo. Te servirá para valorar el dinero y hacerte responsable, sentenció. 2 años después, Gala anunció su vocación. Quería estudiar diseño de modas en una de las universidades privadas más caras de Guadalajara. No presentó un plan, ni habló de sus calificaciones. Simplemente declaró su deseo. Y para ella, el mundo se abrió. Mis padres hablaron de su talento innato, de su visión artística. La conversación sobre el dinero fue radicalmente diferente. Es una inversión en su futuro, dijo mi padre con orgullo en una cena familiar. Gala tiene el don de la estética, va a llegar muy lejos.
Así que mientras yo hacía malabares entre las clases de cálculo estructural y mi turno de noche en una cafetería, oliendo a café rancio y agotamiento, Gala publicaba fotos en Instagram desde su moderno campus, con hashtags como almohadilla diseñadora en proceso y almohadilla vida universitaria. Cuando necesitaba dinero para un viaje de investigación de tendencias a la Ciudad de México, mis padres se lo daban sin dudar. Cuando yo necesité comprar una calculadora gráfica que costaba una fortuna, tuve que trabajar horas extras durante 2 semanas. El día de mi graduación, ellos estuvieron allí. Aplaudieron cortésmente cuando mi nombre fue anunciado. Me regalaron un reloj bonito. Pero en la comida de celebración, la conversación giró inevitablemente hacia el increíble proyecto final de Gala, un vestido que, según mi madre, podría estar en cualquier pasarela de París. Recuerdo haber intentado mostrarles mi propio proyecto final, una maqueta detallada de un complejo de apartamentos sismorresistente en la que había trabajado sin dormir durante un mes. Mi padre la miró por encima. Muy interesante, hija. Mucho palito y mucho pegamento. Luego se volvió hacia Gala. Y entonces, cuéntanos más sobre esa tela que descubriste. Ese día entendí algo fundamental. Mi éxito nunca sería celebrado, solo tolerado. Mi camino, elegido con lógica y esfuerzo, siempre sería visto como menos valioso, menos brillante que el camino de Gala, elegido por capricho y financiado por la fe ciega de nuestros padres. Yo era la hija práctica, la mula de carga. Gala era la obra de arte. Y nadie cuelga la foto de una mula de carga en la pared del salón. La siguiente galería en mi museo mental era más reciente, las heridas aún frescas. Estaba dedicada a la pieza central de la mitología familiar, el emprendimiento de Gala. Todo comenzó hace poco más de un año. Gala, recién graduada y después de 6 meses de buscarse a sí misma, lo que se tradujo en dormir hasta tarde y gastar el dinero de mis padres en ropa, tuvo una epifanía. Iba a lanzar su propia marca de moda online. La llamó Gala Glamour. El nombre, por sí solo, ya me daba una idea de la profundidad del plan de negocio. Una noche, organizó una presentación de negocios en la sala. Proyectó en la pared una presentación de PowerPoint que consistía principalmente en fotos de modelos de Instagram y frases motivacionales escritas en una tipografía cursiva. Lo llamó un mood board digital. No había análisis de mercado, ni proyecciones financieras, ni estrategias de logística. Solo había vibra y concepto. Mi marca no solo vende ropa, declaró con la solemnidad de un CEO de Silicon Valley, vende un estilo de vida. Es para la mujer empoderada, la que no tiene miedo de brillar. Yo, sentada en silencio, no pude evitar pensar que la única mujer que no tenía miedo de brillar era la que tenía a sus padres listos para financiar cada uno de sus caprichos. Al final de su presentación, anunció que necesitaba una inversión semilla. La cantidad que mencionó hizo que se me atragantara el agua que estaba bebiendo. Era una suma considerable, suficiente para el enganche de un departamento decente. Esperaba que mi padre, un hombre que siempre se quejaba del precio de la gasolina, al menos hiciera algunas preguntas difíciles. Pero en lugar de eso, lo vi sentir lentamente, una mirada de profundo orgullo en su rostro. Mi madre ya tenía los ojos llorosos. Por supuesto que te apoyaremos, mi vida, dijo mi madre, su voz temblando de emoción. Tu padre y yo hemos estado guardando un dinerito. Es para nuestro retiro, pero, ¿qué mejor retiro que ver a nuestra hija triunfar? Al día siguiente, fueron al banco y retiraron la mayor parte de los ahorros de su vida. El dinero que se suponía debía asegurarles una vejez tranquila, ahora estaba destinado a comprar inventario de ropa china de baja calidad y a pagar anuncios en Instagram. La ironía cruel de la situación me golpeó solo una semana después. En mi trabajo, se anunció un curso de especialización en un nuevo software de modelado sísmico 3D. Era una oportunidad de oro. El certificado no solo me garantizaría un aumento de sueldo, sino que me posicionaría como una de las pocas ingenieras en la ciudad con esa habilidad. El problema era el costo. La empresa cubría la mitad, pero yo tenía que pagar el resto. Era una cantidad que, comparada con la inversión semilla de Gala, era una miseria.
con el corazón en la mano y una presentación mucho más sólida que la de mi hermana, con proyecciones del aumento salarial, cartas de recomendación de mis jefes y un plan de pago detallado, me acerqué a mis padres. Les expliqué la situación, la oportunidad que representaba. Les pedí un préstamo, no un regalo. Les mostré el plan de cómo se los devolvería en menos de 6 meses. Mi padre ni siquiera miró mis papeles. Itzel, ahora no es un buen momento, dijo, con un tono de fastidio. Todo nuestro capital está invertido en el proyecto de tu hermana. No podemos arriesgarnos en estas cosas. Arriesgarse, papá, esto es una certeza. Es una certificación profesional, no una tienda de ropa basada en un mood board, repliqué, la frustración tiñendo mi voz. No le hables así de su hermana, intervino mi madre, a la defensiva. La pasión de Gala es un negocio real. Lo tuyo, suena a un curso más. Tú ya tienes tu trabajo, ¿no? No seas ambiciosa. A veces, la ambición no es buena en una mujer. Es mejor ser estable. La palabra, estable, me sonó como una sentencia de cárcel. Para ellos, mi estabilidad era una excusa para no invertir en mí. Mi capacidad para valerme por mí misma no era una fuente de orgullo, sino una coartada para su negligencia. Salí de la sala sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Esa noche, mientras escuchaba a Gala hablar por teléfono a gritos sobre los colores de la próxima temporada, recibí una transferencia bancaria. Era de mi tía Maite, la hermana de mi padre. El mensaje adjunto decía, para tu curso. No dejes que nadie te diga que tus sueños no valen la pena. Con cariño, tía. Lloré en silencio en mi habitación. Lloré por la frustración, por la injusticia, pero sobre todo, lloré por la gratitud hacia la única persona en mi familia que parecía verme de verdad. Pagué el curso y lo aprobé con la calificación más alta. El aumento que recibí me ayudó a empezar a pagarle a mi tía, pero la deuda emocional con mis padres se hizo más profunda, un abismo que ahora parecía imposible de cruzar. El recuerdo del cumpleaños de mi madre era la pieza más dolorosa de mi museo, una que usualmente mantenía bajo llave. Pero esa noche, con su ultimátum resonando en mis oídos, la puerta de esa galería se abrió de par en par. Fue hace 2 años. Mi madre había estado suspirando por un bolso de diseñador específico durante meses. Lo mencionaba casualmente, dejaba revistas abiertas en la página correcta, enviaba indirectas tan sutiles como un ladrillazo. Era caro, absurdamente caro para nuestro presupuesto. Pero en mi desesperada búsqueda de aprobación, vi una oportunidad. Durante 6 meses, hice algo que roza la locura, acepté proyectos de freelance por las noches, después de mis 10 horas en la oficina. Dibujaba planos para pequeñas remodelaciones, hacía cálculos estructurales para contratistas. Dormía 4 horas por noche. Mi vida social se redució a 0. Cada peso que ganaba iba a un sobre escondido en mi cajón de calcetines. La imagen del rostro feliz de mi madre era mi único combustible. El día de su cumpleaños, llegué a la cena familiar con el corazón latiendo con fuerza, llevando la caja elegantemente envuelta. Cuando me la entregó, su reacción inicial fue de sorpresa. Desenvolvió el papel con cuidado y abrió la caja. Allí estaba, el bolso de cuero brillante por el que tanto había suspirado. Itzel, dijo, su voz apenas audible. No debiste. Por un glorioso segundo, pensé que lo había logrado. Vi un destello de algo en sus ojos. Pero fue fugaz. Lo reemplazó una expresión de incomodidad. Sostuvo el bolso, lo examinó y luego, con una sonrisa forzada, dijo, muchas gracias, mi niña. Es muy bonito. Lo colocó en la silla vacía a su lado y se giró. Bueno, ¿quién quiere pastel? Gala diseñó la decoración del pastel ella misma. El resto de la noche, el bolso permaneció en esa silla, intacto. Mi madre no lo volvió a tocar. En cambio, pasó horas mostrando a cada tía y primo el increíble trabajo de pastelería de Gala, que consistía en unas cuantas flores de azúcar mal puestas. Mi regalo, mi sacrificio de 6 meses, se convirtió en un incómodo elefante en la habitación. Más tarde,
Mi tía Maite me dijo en voz baja que mi madre se sentía culpable de aceptar un regalo tan caro de mi parte, sabiendo lo mucho que trabajas. Pero yo sabía la verdad. No era culpa. Era que el regalo no venía de la persona correcta. Si Gala se lo hubiera dado, habría sido una prueba de su amor y generosidad. Viniendo de mí, era una extravagancia innecesaria, casi un reproche. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Dejé de intentar comprar su afecto. Dejé de buscar una aprobación que nunca llegaría. Y fue entonces cuando comencé mi pequeño acto de rebelión silenciosa, empecé a comprar billetes de lotería. Cada viernes, al salir del trabajo, pasaba por la misma pequeña tienda y compraba un boleto. Siempre los mismos números, fechas de cumpleaños, aniversarios, números que solo tenían sentido para mí. No era una adicción, ni siquiera una creencia real en que ganaría. Era un ritual. Era comprar 5 minutos de permiso para soñar. Soñar con un apartamento propio, con viajar, con pagar mis deudas, con una vida donde no tuviera que justificar cada peso que gastaba. Era mi pequeño secreto, mi billete a una fantasía semanal. Por supuesto, no permaneció en secreto por mucho tiempo. Un día, Gala me vio guardando el billete en mi cartera. ¿Neta sigues haciendo eso?, preguntó, arrugando la nariz como si oliera algo desagradable. Itzel, ya estás grande para creer en cuentos de hadas. Eso es tirar el dinero a la basura. Se lo contó a mi madre, y pronto se convirtió en una broma recurrente en la familia. Ahí va la millonaria, decía mi padre cuando me veía salir los viernes. Ojalá ganes, hija, para que dejes de estar tan amargada, añadía mi madre con una risa que no ocultaba su crítica. Yo nunca respondía. Simplemente sonreía y guardaba mi pequeño pedazo de esperanza. Ellos no lo entendían. No entendían que ese billete no era sobre el dinero. Era sobre la posibilidad. Era la única cosa en mi vida que era enteramente mía, un sueño que no podían tocar, ni criticar, ni comparar con los logros de Gala. Se reían de mi pequeño hábito, lo llamaban patético. Pero en el fondo, yo sabía que lo que realmente les molestaba era que yo tuviera un sueño, por pequeño que fuera, que no los incluyera a ellos. La noche en que todo cambió fue un viernes, como cualquier otro. El día había sido particularmente brutal en el trabajo. Un error de cálculo de un proveedor nos había obligado a rediseñar una sección entera de cimientos, y pasé horas bajo presión, con mi jefe respirando en mi nuca. Salí de la oficina con la cabeza a punto de estallar y los hombros tensos como cables de acero. De camino a casa, casi paso de largo la pequeña tienda de la esquina. Una parte de mí, la parte lógica y agotada, me dijo que era una tontería, que lo último que necesitaba era gastar el poco dinero que me quedaba en una fantasía inútil. Pero la costumbre, el ritual, fue más fuerte. Entré, saludé al dueño, don Ramiro, y pedí lo de siempre. Me entregó el pequeño papel impreso con mis números. 7, 15, 21, 28, 36, 42. Números que había elegido al azar años atrás y que se habían convertido en mis compañeros silenciosos de esperanza. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta y seguí mi camino. Esa noche, la casa estaba extrañamente silenciosa. Gala había salido con sus amigos y mis padres estaban viendo una telenovela en su habitación. Por una vez, tenía la sala para mí. Calenté las sobras de la cena en el microondas y me senté en el sofá, encendiendo la televisión sin mucho interés. Pasé los canales hasta que me detuve en el sorteo de la Lotería Nacional. Normalmente no lo veía en vivo. Solía revisar los números al día siguiente en internet. Pero esa noche, algo me hizo quedarme. Quizás fue el agotamiento, o una extraña premonición. El presentador, con su sonrisa ensayada, anunció el comienzo del sorteo. Las esferas de plástico comenzaron a girar dentro del gran globo de cristal. El sonido era hipnótico, casi tranquilizador. Sacaron la primera esfera. El primer número es, el 7. Sentí una pequeña punzada de familiaridad. Saqué el billete de mi bolsillo, más por inercia que por otra cosa. Ahí estaba. El 7.
Sacaron la segunda. Y el segundo número es, el 15. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. 2 aciertos. No era raro, pero siempre era una pequeña emoción. Tercer número, 21. Ahora sí me incorporé en el sofá. Dejé mi plato a un lado. Tenía 3 números. La probabilidad estaba disminuyendo drásticamente. El cuarto número de la noche es el 28. Mis manos comenzaron a temblar. Miré el billete, luego a la pantalla. 7, 15, 21, 28. No podía ser. Era una coincidencia demasiado grande. Vamos con el quinto, qué nervios, y es, el 36. Un sonido escapó de mis labios, una especie de jadeo ahogado. 5 números. 5 de 6. Ya había ganado un premio secundario importante. Con eso podría pagar una buena parte de mi deuda estudiantil. Sentí una oleada de euforia, de alivio. El presentador hizo una pausa dramática. Y ahora, el número que podría cambiarle la vida a alguien para siempre. El sexto y último número es. El globo de cristal giraba. El tiempo pareció ralentizarse. Podía escuchar el latido de mi propio corazón en mis oídos. El 42. Me quedé inmóvil. El mundo se detuvo. Miré el billete en mi mano temblorosa. 7, 15, 21, 28, 36, 42. Cada uno de ellos estaba allí, impreso en tinta negra sobre el frágil papel. No grité. No lloré. No salté de alegría. Simplemente me quedé sentada, mirando el billete, mientras el sonido de la televisión se desvanecía en un zumbido lejano. Mi mente intentaba procesar la información. Millones de dólares. Una cantidad de dinero que no podía ni empezar a comprender. Una sola idea, clara y afilada como un cristal, atravesó la niebla de mi incredulidad. No pueden saberlo. Nadie puede saberlo. Todavía no. Este secreto era demasiado grande, demasiado frágil. Sabía, con una certeza instintiva y profunda, que si mi familia se enteraba, intentarían devorarlo. ¿Intentarían devorarme a mí? Doblé el billete con un cuidado reverencial y lo guardé en el bolsillo más pequeño y seguro de mi cartera. Me levanté, apagué la televisión y lavé mi plato. Actué con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero por dentro, una revolución estaba en marcha. Cada célula de mi cuerpo vibraba con una energía nueva y aterradora. Ya no era Itzel, la ingeniera endeudada, la hija invisible. Era Itzel, la guardiana de un secreto que podía destruir o liberar. Y por primera vez en mi vida, sentí que tenía el poder de decidir cuál de las dos sería. Pasé el fin de semana en un estado de ansiedad casi febril. El billete de lotería, ahora guardado en una pequeña caja de metal bajo mi cama, se sentía como un objeto radioactivo, emanando un poder que me aterraba y me emocionaba a partes iguales. Actué con la mayor normalidad que pude. Fui a la comida familiar del domingo, escuché a Gala quejarse de sus proveedores, asentí a las críticas de mi padre sobre el gobierno. Nadie notó nada. Nadie nunca notaba nada conmigo. El lunes por la mañana, llamé al trabajo y me reporté enferma. Era la primera vez que lo hacía en 3 años. Con el corazón en la garganta, tomé un taxi hacia las oficinas centrales de la Lotería Nacional, un edificio imponente en el centro de la ciudad que siempre me había parecido de otro mundo. El proceso fue sorprendentemente discreto y profesional. Me llevaron a una oficina privada donde un hombre de mediana edad, bien vestido y con un aire de amabilidad paternal, se presentó como el licenciado Darío Fuentes. Revisó mi billete bajo una lupa, lo pasó por una máquina y luego me miró con una sonrisa genuina. «Felicidades, señorita Martínez», dijo, extendiéndome la mano. «Todo está en orden. Es usted la única ganadora del premio mayor de esta semana. $5 millones. La confirmación oficial, dicha en voz alta por un extraño, hizo que la realidad me golpeara con toda su fuerza.
Sentí que las piernas me flaqueaban y tuve que agarrarme a la silla. El licenciado Fuentes pareció notar mi estado. Tranquila, es una reacción normal. Tómese su tiempo, ¿quiere un vaso de agua? Asentí, agradecida. Mientras bebía el agua, él me explicó los siguientes pasos. El dinero no se entregaba en efectivo, por supuesto. Tardaría entre 15 y 30 días en ser transferido a una cuenta bancaria que yo debía proporcionar. Me entregó un montón de formularios para llenar. Ahora, dijo, cambiando ligeramente su tono a uno más serio, tenemos el asunto de la publicidad. Nuestra política es presentar a los ganadores, ayuda a la transparencia y confianza del público. Pero es su decisión. Puede optar por permanecer en el anonimato. Anonimato, dije de inmediato, mi voz más firme de lo que esperaba. Definitivamente, anonimato. Él asintió, como si esperara a esa respuesta. Una sabia elección. Sin embargo, para nuestros registros internos y para el evento de prensa simbólico, si necesitamos tomarle una foto. Y para eso, dijo, agachándose para sacar algo de debajo de su escritorio, tenemos esto. Lo que sacó fue uno de esos cheques gigantes de cartón que uno ve en la televisión. Era casi tan grande como mi torso, con el logo de la lotería y la cifra, 5 millones de pesos, impresa en letras enormes. Solo para la foto, aclaró. Es un recuerdo. Puede llevárselo a casa si quiere, o podemos desecharlo aquí. Hicieron las fotos en una pequeña sala de prensa vacía. Sostuve el cheque ridículamente grande, intentando sonreír a la cámara mientras mi mente corría a 1000 por hora. Me sentía como una impostora. Cuando todo terminó, el licenciado Fuentes me acompañó a la salida. Mientras esperábamos el elevador, me miró con una expresión pensativa. Señorita Martínez, Itzel, ¿puedo darle un consejo no solicitado? Por supuesto, respondí, intrigada. Llevo 20 años en este trabajo, comenzó, su voz baja y confidencial. He visto a gente buena y a gente mala ganar este premio. He visto vidas transformarse para bien y para mal. Y el factor determinante, casi siempre, no es el dinero en sí, sino la gente que rodea al ganador. Hizo una pausa, asegurándose de que estaba prestando atención. Una suma como esta no crea problemas, los revela. Expone las grietas que ya existían en las relaciones. La gente cambia. La familia cambia. Se detuvo, como si estuviera debatiendo si decir más. Luego, pareció tomar una decisión. Usted parece una joven inteligente y sensata. Pero también veo en sus ojos una cautela. No sé cuál sea su situación, y no es de mi incumbencia. Pero mi consejo es este, no tome ninguna decisión importante en los próximos meses. No le prometa nada a nadie. Busque un buen asesor financiero, uno que no sea amigo de la familia. Y sobre todo, confíe en su instinto. Si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. Las puertas del elevador se abrieron. Me extendió la mano de nuevo. Ha sido un placer, Itzel. Y de nuevo, felicidades. Puse su nueva fortuna con sabiduría. Salí del edificio con los formularios en mi bolso y el cheque gigante de cartón bajo el brazo, sintiéndome extrañamente fortalecida. El consejo del licenciado Fuentes había sido como un bálsamo, validando los miedos que no me atrevía a nombrar. Él no me conocía, pero me había visto. Había visto la cautela en mis ojos. Y mientras caminaba por la calle, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea arriesgada, casi teatral. Miré el cheque de cartón. Solo para la foto, había dicho. Un recuerdo. Un pedazo de utilería. Pero tal vez podría ser algo más. Tal vez podría ser un catalizador. Una prueba. Regresé a casa esa noche con una mezcla de terror y determinación. El consejo del licenciado Fuentes resonaba en mi cabeza, el dinero no crea problemas, los revela. Y yo estaba a punto de dirigir un reflector de 5 millones de dólares sobre las grietas de mi familia. La escena que me recibió fue la que describí al principio, el tribunal familiar en pleno,
esperándome. La confrontación, la revelación forzada del cheque, y finalmente, el ultimátum de mi madre, cruel y directo. Le darás la mitad a tu hermana. O agarras tus cosas y te largas de esta casa ahora mismo. En el pasado, una declaración así me habría destrozado. Habría llorado, suplicado, intentado razonar. Pero esa noche, algo era diferente. El dinero en sí todavía no era real, era solo una promesa en un papel, pero el poder que representaba ya estaba trabajando dentro de mí. Era el poder de la autosuficiencia, la libertad de no tener que depender de su aprobación. Miré a mi madre, Palmira, y por primera vez no vi a la figura materna a la que había intentado complacer toda mi vida. Vi a una mujer asustada, apostando todo a su hija favorita, y dispuesta a sacrificar a la otra sin pensarlo dos veces. Miré a mi padre, Eloy, y no vi al patriarca protector. Vi a un hombre débil, que había abdicado de su responsabilidad de amar a sus hijas por igual, escondiéndose detrás de la excusa de que yo era la fuerte. Y miré a Gala. Mi hermana. No vi a la joven glamorosa y exitosa que proyectaba al mundo. Vi a una niña mimada, aterrorizada ante la perspectiva de fracasar, cuya única habilidad era manipular el amor ciego de nuestros padres. El silencio se alargó. Ellos esperaban mi rendición. Esperaban las lágrimas. En lugar de eso, respiré hondo. No, dije. La palabra fue tan simple, tan pequeña, pero aterrizó en la habitación con el peso de una bomba. Mi madre parpadeó, como si no hubiera entendido. ¿Qué dijiste? Dije que no, repetí, mi voz más firme esta vez. No le voy a dar la mitad de mi dinero. No le voy a dar ni un centavo. La incredulidad en sus rostros fue casi cómica. Era como si les hubiera hablado en un idioma extranjero. No seas ridícula, Itzel, exclamó Gala, poniéndose de pie. Mi negocio está en juego, necesito ese dinero, ¿vas a ser tan egoísta? ¿Egoísta? Una risa amarga escapó de mis labios. Hablemos de egoísmo, Gala, hablemos de la universidad privada que te pagaron mientras yo trabajaba de noche, hablemos de los ahorros para el retiro que te dieron para tu negocio, hablemos del hecho de que yo pago alquiler por vivir en mi propia casa mientras tú vives gratis. Cada palabra era una pala, desenterrando años de resentimiento enterrado. Eso no es verdad, chilló mi madre. Siempre te hemos apoyado. ¿Apoyado? Me volví hacia ella, mi voz subiendo de volumen. Me apoyaste cuando te pedí un préstamo para mi curso de certificación, un curso que me consiguió un aumento, dinero real, ¿no la fantasía que estás financiando? Me dijiste que no fuera ambiciosa. Que fuera estable. Itzel, cálmate, dijo mi padre, usando su tono autoritario. Estás siendo irrespetuosa. Somos tu familia. No, grité, y el grito pareció desgarrar algo dentro de mí, liberando una presión que ni siquiera sabía que llevaba. Una familia no hace esto, una familia no te pone un precio. Una familia no te dice que tu éxito solo es válido si sirve para subsidiar el fracaso del favorito. Me acerqué a mi padre, mirándolo directamente a los ojos. ¿Y tú, el gran defensor de que yo era, la fuerte, sabes lo que significa eso? Significa que me abandonaste. Decidiste que yo no necesitaba un padre porque podía cuidarme sola. Bueno, tenías razón. Puedo cuidarme sola. Me di la vuelta y recogí el cheque simbólico del suelo, donde lo había dejado caer. Lo sostuve frente a ellos. Quieren este dinero. Creen que les pertenece. Pero este dinero es mío. Yo compré el billete. Yo elegí los números. Yo aguanté sus burlas sobre mí, estúpido hábito. Así que no les daré nada. Caminé hacia las escaleras, mi cuerpo temblando de adrenalina. Si sales por esa puerta, no vuelvas más, gritó mi padre. Te vas a arrepentir de esto, Itzel, añadió mi madre, su voz llena de veneno. Me detuve en el primer escalón, pero no me di la vuelta. Tienen razón, dije, mi voz ahora peligrosamente tranquila. Me voy a ir. Pero no esta noche.
Me dan lástima. Les daré una noche más para que disfruten de la ilusión de que tienen algún poder sobre mí. Mañana por la mañana, vendré por mis cosas y me iré para siempre. Subí las escaleras, dejando atrás un silencio atónito. Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé en ella, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. No había sido un arrebato. Había sido una declaración de independencia. Y por primera vez, el futuro, aunque incierto, se sentía enteramente mío. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi habitación, escuchando los sonidos de la casa. Oí susurros airados que venían de la planta baja, el sonido de pasos yendo y viniendo. Imaginé la conversación que estaban teniendo, las estrategias que estarían planeando. Probablemente asumían que mi arrebato era temporal, que por la mañana entraría en razón, aplastada por el miedo a ser repudiada. No me conocían en absoluto. Al amanecer, comencé a empacar. No tenía mucho. Mi vida cabía en 2 maletas grandes y un par de cajas. Ropa, libros de ingeniería, mi laptop, algunos recuerdos sentimentales. Mientras doblaba una camiseta, mis ojos se posaron en el cheque gigante de cartón, que había dejado apoyado contra la pared. Lo miré durante un largo rato. Era el centro de todo este drama, un pedazo de papel y tinta que había desatado la verdadera naturaleza de mi familia. Mi plan, la prueba que había ideado en mi cabeza el día anterior, todavía se sentía arriesgado, pero ahora, después de la confrontación, parecía más necesario que nunca. Con una extraña calma, me vestí, me cepillé los dientes y me preparé para el acto final. Dejé las maletas listas junto a la puerta de mi cuarto. No bajé el cheque de cartón. Lo dejé allí, a la vista, apoyado contra el escritorio. Era el cebo. Respiré hondo y bajé las escaleras. El silencio en la casa era pesado, antinatural. La sala estaba vacía, lo cual era extraño. Usualmente, mi madre ya estaría en la cocina preparando café. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Me dirigí a la cocina y me detuve en seco en el umbral. Estaban allí. Los 3. Sentados alrededor de la mesa del comedor, como si estuvieran celebrando una especie de ritual oscuro. Y en el centro de la mesa, como un sacrificio sobre un altar, estaba mi cheque de lotería. O lo que quedaba de él. Estaba hecho pedazos. No eran rasgaduras de ira, eran cortes limpios y metódicos. Mi padre sostenía una navaja multiusos. Mi madre tenía un par de tijeras de cocina en la mano. Y Gala. Gala estaba rasgando una de las tiras más grandes en pedacitos aún más pequeños, con una expresión de satisfacción cruel en su rostro. Levantaron la vista cuando entré. No había culpa en sus ojos. No había vergüenza. Solo un desafío frío y triunfante. Buenos días, Itzel, dijo mi padre, su voz plana. Veo que ya estás despierta. Queríamos que vieras esto. Mi madre dejó las tijeras sobre la mesa con un chasquido metálico. Te lo advertimos, dijo, su voz goteando veneno. Te dimos a elegir. Y elegiste mal. Gala fue la que asestó el golpe final. Sostuvo un puñado de confeti de cartón, los restos del número 5 y todos sus ceros, y los dejó caer sobre la mesa. Para que aprendas a no ser tan envidiosa, dijo con una sonrisita. Creíste que podías venir aquí, restregarnos tu suerte en la cara y largarte sin más. Pero nosotras somos tu familia. Y si tú no tienes nada, al menos estamos juntos en esto. Hizo una pausa, saboreando el momento. Ahora, ¿qué vas a hacer, hermanita? ¿A dónde irás sin tu dinerito? Supongo que tendrás que quedarte aquí y ser un poco más cooperativa. Me quedé allí, en el marco de la puerta, observando la escena. El cartón destrozado, las armas improvisadas, la navaja, las tijeras, los rostros de mis verdugos. Sentí una punzada de algo, pero no fue pánico. No fue rabia. Fue una especie de revelación. Vi la profundidad de su desesperación, la fealdad de su resentimiento. Vieron mi buena fortuna no como algo que celebrar,
sino como una ofensa personal, una traición. Y su única respuesta fue destruir. Creían que habían destruido mi futuro. Creían que me habían puesto de rodillas, que me habían devuelto a mi lugar, la hija obediente y sin recursos. Creían que habían ganado. Y en ese momento, viendo sus rostros llenos de un triunfo tan patético, sucedió algo inesperado. Una risa comenzó a burbujear en mi pecho. Al principio fue solo un temblor, un espasmo en mi diafragma. Intenté reprimirla, morder mi labio, pero era inútil. La presión era demasiada. Y entonces estallé. La risa brotó de mí, incontrolable y catártica. No fue una risita nerviosa, fue una carcajada profunda, sonora, que llenó toda la cocina. Me doblé por la mitad, agarrándome el estómago, con lágrimas corriendo por mis mejillas. El sonido pareció absorber todo el oxígeno de la habitación, reemplazando la tensión con una incredulidad absoluta. Los rostros de mi familia pasaron del triunfo a la confusión en un instante. Se miraron entre sí, luego a mí, como si me hubiera vuelto completamente loca. ¿De qué te ríes?, espetó mi padre, su voz teñida de una furia desconcertada. ¿Acaso perdiste la razón? ¿Crees que esto es un chiste? Su enfado solo alimentó mi hilaridad. Intenté hablar, pero solo salieron más oleadas de risa. Me tuve que apoyar en el marco de la puerta para no caerme. Cada vez que miraba la mesa, la escena del crimen, con los pedacitos de cartón esparcidos como los restos de una piñata triste, una nueva carcajada me sacudía. «Ya basta, Itzel», gritó mi madre, poniéndose de pie de un salto. El sonido de su silla raspando el suelo fue violento. «Deja de reírte, ¿no entiendes lo que hicimos? Acabamos de destruir tu premio, tu boleto, no vas a cobrar ni un solo peso». Su pánico, su desesperación por hacerme entender la magnitud de su victoria, fue la gota que colmó el vaso. Finalmente, logré tomar una bocanada de aire. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, aunque mi cuerpo todavía temblaba. «¿Destruir mi boleto?», logré decir entre jadeos, señalando la mesa. «¿Ustedes de verdad creen que ese era mi boleto?». El silencio que siguió fue glorioso. Fue un silencio denso, pesado, lleno de una comprensión que amanecía lentamente. «Ese cheque», continué, mi voz ahora calmada, casi pedagógica, era una réplica. Un pedazo de cartón gigante que me dieron en la oficina de la lotería para las fotos. Es utilería. No vale absolutamente nada. Vi cómo la sangre abandonaba sus rostros. Mi padre se quedó pálido como el papel. Gala dejó caer la mandíbula, sus ojos abiertos de par en par en una expresión de horror cómico. Mi madre retrocedió un paso, como si la hubiera abofeteado. «El boleto real», dije, saboreando cada palabra, «el pequeño pedazo de papel que vale $5 millones, ha estado guardado bajo llave desde el viernes. Y el dinero de verdad, estará en mi cuenta bancaria en menos de 2 semanas. Así que, gracias. Gracias por el espectáculo». Me di el gusto de observar su devastación por un momento más. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un pánico puro y sin adulterar. Se dieron cuenta de lo que habían hecho. No me habían destruido a mí. Se habían destruido a sí mismos. Habían revelado la totalidad de su veneno, su envidia y su malicia, todo por un pedazo de cartón. «Ustedes», continué, mi voz ahora fría como el hielo, la risa completamente desaparecida. «Ustedes de verdad pensaron que podían arruinarme. Después de años de minimizarme, de ignorarme, de tratarme como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa, pensaron que tenían el poder de quitarme lo único que he conseguido por pura suerte. Pero se equivocaron. Me di la vuelta. Mi plan era simplemente irme. Tomar mis cosas y desaparecer de sus vidas. Pero esto es mucho mejor. Ahora tengo un recuerdo para toda la vida. El recuerdo del día en que mi propia familia intentó destruir mi futuro y lo único que lograron fue destruir un pedazo de utilería. Subí las escaleras con una ligereza que no había sentido en años. Cada escalón era un paso más lejos de ellos, de su toxicidad.
Escuché a mi madre empezar a balbucear algo abajo, una excusa, una negación. No me detuve a escuchar. Ya no había nada que pudieran decir que me importara. La risa había sido más que una reacción. Había sido un exorcismo. Había reído hasta expulsar los últimos restos de la niña que una vez anheló su amor. Y en su lugar, había nacido una mujer libre. Cuando volví a bajar las escaleras, arrastrando mis 2 maletas, la atmósfera en la casa había sufrido una transformación completa. La arrogancia y el triunfo se habían evaporado, dejando un residuo apestoso de pánico y humillación. Ya no eran un tribunal, eran los acusados, esperando su sentencia. Mi madre fue la primera en acercarse, sus manos retorciéndose nerviosamente. Su rostro estaba demacrado, y había una desesperación en sus ojos que nunca antes había visto. Itzel, hija, por favor, comenzó, su voz temblorosa. No, no lo hicimos en serio. Era solo una broma. Una lección. Queríamos asustarte para que entraras en razón, para que hablaras con nosotros. ¿Una lección?, repetí, mi voz desprovista de toda emoción. Dejé las maletas en el suelo con un ruido sordo. ¿Qué clase de lección se enseña con tijeras y navajas, mamá? ¿La lección de que el amor en esta casa es condicional, o la lección de que están dispuestos a destruir lo que es mío si no pueden controlarlo? No te preocupes. Lección aprendida. Mi padre, que seguía sentado a la mesa, finalmente habló, aunque no se atrevió a mirarme. Tu madre tiene razón. Se nos fue de las manos. Estábamos preocupados por Gala. Ah, sí. Gala. La eterna excusa. Gala, que hasta ese momento había estado congelada, pareció volver a la vida. Se levantó y se acercó a mí, sus ojos rojos e hinchados. La máscara de influencer glamorosa se había hecho añicos, revelando a la niña asustada que había debajo. Itzel, por favor, suplicó, e incluso intentó tomar mi brazo, pero yo retrocedí instintivamente. Perdóname. Estaba desesperada. Mi negocio se está hundiendo. Estoy llena de deudas. Papá y mamá me lo dieron todo y yo lo arruiné. Era la primera vez que la oía admitir su fracaso. Pero la confesión no me conmovió. Era demasiado poco, demasiado tarde. Y lo más importante, no era sincera. No se disculpaba por cómo me había tratado toda la vida, se disculpaba porque su última esperanza de un rescate financiero se estaba yendo por la puerta. Somos familia, Itzel, continuó, su voz convirtiéndose en un sollozo. Tú siempre has sido la fuerte, la inteligente. Tú sabes cómo arreglar las cosas. Por favor, no nos hagas esto. No me hagas esto. Un poco de ese dinero podría salvarme. La oí usar esa palabra de nuevo. Fuerte. La palabra que habían usado como excusa para su negligencia durante años. La palabra que significaba, déjala sola, ella se las arreglará. Me enderecé, sintiendo una calma glacial apoderarse de mí. Se acabó, Gala, dije, mi voz tan afilada como el borde de la navaja de mi padre. Se acabó el que yo sea la fuerte, para que tú puedas ser la débil. Se acabó el que yo tenga que ser la responsable, para que tú puedas ser la imprudente. Se acabó el que mis logros tengan que ser sacrificados para pagar tus errores. Miré a cada uno de ellos, uno por uno. Toda mi vida, he vivido en la sombra de la hija que ustedes querían. La hija bonita, la hija creativa, la hija que les iba a dar un estatus social. Yo era la hija funcional, la inversión segura pero aburrida. Bueno, la inversión aburrida acaba de dar un rendimiento de $5 millones. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y voy a hacer con mi dinero lo que ustedes nunca hicieron conmigo, lo voy a invertir sabiamente. En mí misma. Gala sollozó más fuerte. Mi madre se tapó la boca con la mano, ahogando un gemido. Mi padre simplemente bajó la cabeza, derrotado. Tú nos vas a abandonar, susurró mi madre. No, respondí, y esta fue quizás la verdad más dolorosa y liberadora de todas.
No se puede abandonar un lugar en el que nunca te han permitido entrar. Yo no era parte de este círculo íntimo de 3. Yo solo era la proveedora, la red de seguridad, la que pagaba el alquiler. Y a partir de hoy, esa red de seguridad se retira. Recogí mis maletas. No intenten llamarme. No intenten buscarme. Necesito tiempo. Necesito sanar de todo esto. De todos ustedes. Caminé hacia la puerta principal. Cada paso se sentía ligero, como si me estuviera quitando un peso invisible de los hombros. Abrí la puerta y la luz del sol de la mañana me inundó. Era un mundo nuevo. Antes de salir, me volví una última vez. Estaban allí, agrupados en medio de la sala, una pequeña y patética isla de desesperación. Ah, y una cosa más, dije, una última idea cruzando mi mente. Guarden los pedazos del cheque. Considéralo un recuerdo. El recuerdo de lo que perdieron, no por mi culpa, sino por la suya. Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el silencio, los sollozos y el olor a sueños rotos. Y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de culpa. Solo sentí paz. Los primeros días de mi nueva vida fueron un borrón de actividad logística y una abrumadora sensación de silencio. Me registré en un hotel bonito y anónimo en una parte de la ciudad que no frecuentaba. Desde la ventana de mi habitación, podía ver el ajetreo de Guadalajara, un mundo que de repente parecía lleno de posibilidades. Lo primero que hice fue lo más importante: abrí una nueva cuenta bancaria en una sucursal lejos de mi antiguo barrio y entregué los formularios a la oficina de la lotería. Luego, contraté a un asesor financiero recomendado por el propio licenciado Fuentes, un hombre mayor y serio que me trató con respeto y no con la condescendencia que esperaba. Juntos, trazamos un plan, inversiones conservadoras, un fondo fiduciario, un presupuesto. Quería que el dinero durara, que fuera una base, no un fuego artificial. Y luego, esperé. En la quietud de mi habitación de hotel, el peso de lo que había sucedido comenzó a asentarse. No hubo euforia maníaca, sino una extraña calma. Era como salir de un edificio ruidoso y caótico y encontrarse de repente en un campo silencioso. El silencio era tan vasto que al principio resultaba ensordecedor. Estaba sola. Verdaderamente sola por primera vez. A la semana, tal como estaba previsto, el dinero llegó. Recuerdo haber actualizado la aplicación del banco en mi teléfono y ver aparecer ese número. Un 5 seguido de una coma y 6 ceros. No parecía real. Era una abstracción, una cadena de dígitos en una pantalla. Pero lo que representaba era absolutamente real: libertad. Mi primer acto como mujer millonaria no fue comprar un coche de lujo o un bolso de diseñador. Fue entrar en el portal de mi crédito estudiantil y hacer clic en «Pagar saldo total». Vi cómo la cifra de mi deuda, esa que me había pesado en el pecho durante años, se convertía en un hermoso y glorioso cero. En ese momento, lloré. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Poco después, comencé a buscar un lugar para vivir. Encontré un apartamento tipo penthouse en un edificio moderno en la zona de Andares. Tenía paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Mientras estaba de pie en la sala vacía, mirando el horizonte, me di cuenta de la ironía: había pasado mi vida diseñando estructuras para otros, y ahora, por fin, podía diseñar la estructura de mi propia vida. Y entonces, como era de esperar, las llamadas comenzaron. La primera fue de mi madre. Un número desconocido. Contesté por curiosidad. Su voz era irreconocible, un susurro quejumbroso. Itzel, hija, soy yo. Tu padre no está bien. Está muy deprimido desde que te fuiste. No come. Por favor, tienes que volver. Te necesitamos. La manipulación era tan obvia, tan torpe. Dale mis saludos y dile que espero que se mejore, mamá, respondí con calma. Adiós. Y colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé el número. La siguiente fue Gala,
a través de un mensaje de Instagram desde una cuenta nueva. Hermanita, sé que estás enojada, y tienes razón. Fui una tonta. Pero estoy desesperada. El banco va a embargar mis cosas, ¿no puedes ayudarme? Solo un poquito. Por los viejos tiempos. ¿Los viejos tiempos? ¿Qué viejos tiempos? ¿Los que ella pasaba ignorándome? Borré el mensaje sin responder. La llamada más difícil fue la de mi tía Maite. Ella sí tenía mi número. Mi niña, ¿cómo estás?, preguntó, su voz llena de una calidez genuina. Estoy bien, tía. Mejor que nunca, de hecho. Hubo una pausa. Itzel, tu madre me llamó. Me contó una versión muy extraña de las cosas. Dijo que te volviste loca por el dinero y los abandonaste. Respiré hondo. Esa es su versión, tía. La verdad es un poco más complicada. Le conté todo. Desde el ultimátum hasta las tijeras y el cheque de cartón. Escuchó en silencio, solo interrumpiendo con algún jadeo ahogado. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. Luego dijo, su voz firme, hiciste lo correcto, mi amor. Me duele en el alma por mi hermano, pero hiciste lo correcto. A veces, la única forma de salvarte es cortar la cuerda. Su validación fue el último permiso que necesitaba. La última llamada vino de un número que no reconocí, pero que contesté de todos modos. Era mi prima Sabina. Itzel, no puedo creer lo que me contó tu mamá, qué egoísta eres, me atacó sin preámbulos. Después de todo lo que han hecho por ti, los dejas así, el dinero se te subió a la cabeza. No me enojé. Solo sentí una profunda lástima por ella, por ser un peón en el juego de mi madre. Sabina, dije con una paciencia que no sabía que poseía, solo estás escuchando una cara de la moneda. Y francamente, mi vida y mis decisiones ya no son un asunto familiar que se pueda debatir. Te deseo lo mejor. Colgué y bloqueé su número también. Fue un acto de limpieza. Estaba podando las ramas muertas y venenosas de mi árbol genealógico, dejando espacio para que creciera algo nuevo y saludable. Han pasado 6 meses desde que cerré la puerta de esa casa por última vez. 6 meses desde que mi vida se partió en un antes y un después. Desde el balcón de mi apartamento, la ciudad de Guadalajara se extiende a mis pies como un tapiz de luces parpadeantes. El aire de la noche es fresco y huele a tierra mojada por la lluvia de la tarde. Sostengo una copa de vino, un buen vino, uno que compré no porque fuera caro, sino simplemente porque me gusta su sabor. Es una pequeña libertad, pero se siente inmensa. Mi vida ha cambiado de formas que el dinero no puede comprar del todo, aunque ciertamente ha ayudado. Renuncié a mi antiguo trabajo. No porque lo odiara, sino porque quería algo más. Usé una parte de mi fortuna para asociarme con 2 colegas de confianza y fundamos nuestra propia firma de consultoría en ingeniería estructural. Nos especializamos en diseño sostenible y sismo resistente. El trabajo es desafiante, gratificante y, lo más importante, es nuestro. Soy mi propia jefa. Respondo ante mis propias ambiciones, no ante las expectativas de nadie más. He viajado. Fui a ver los puentes de Calatrava en Valencia, las estructuras antiguas de Roma, los rascacielos de Tokio. Cada viaje no era solo turismo, o era un peregrinaje. Estaba reclamando la pasión que mi familia había intentado minimizar, convirtiéndola en el centro de mi nueva vida. Pagué la hipoteca de la casa de mi tía Maite. Fue un regalo anónimo, a través de un abogado. Pero ella supo que era yo. Me llamó llorando, diciendo que no tenía por qué hacerlo. Sí, tía, sí tenía, le respondí. La amabilidad debe ser recompensada. Es la única conexión que mantengo con ese lado de la familia. Ella es el recordatorio de que la sangre no te hace familia, y el amor y el respeto, sí. A veces, pienso en ellos. En Eloy, Palmira y Gala. No sé mucho de su situación. Escuché a través de mi tía que el negocio de Gala finalmente quebró de manera espectacular. Que tuvieron que vender algunas cosas para pagar sus deudas.
que mi madre le cuenta a todo el que quiera escuchar la trágica historia de su hija desagradecida que fue corrompida por el dinero. Me imagino que siguen allí, en esa casa, atrapados en su propia red de resentimiento y culpas. No siento odio por ellos. Ya no. El odio requiere demasiada energía. Lo que siento es una especie de tristeza distante, la misma que se siente al mirar una foto antigua de personas que ya no conoces. Ellos tomaron sus decisiones. Apostaron todo a la hija equivocada, no porque yo fuera menos, sino porque ellos eran incapaces de ver el valor más allá de la superficie. Apostaron por el brillo y perdieron. Yo aposté por la sustancia, por mí misma, y gané. El dinero es maravilloso. Me ha dado seguridad, oportunidades y la capacidad de ser generosa en mis propios términos. Pero de pie aquí, mirando las luces de la ciudad, entiendo que el verdadero premio no fueron los $5 millones. El verdadero premio fue esa carcajada en la cocina. Fue el sonido de mi propia liberación. El momento en que me di cuenta de que su aprobación era una jaula, y que yo acababa de encontrar la llave. El verdadero premio fue la libertad de convertirme en la arquitecta de mi propia vida, construyendo sobre una base sólida de autoestima, no sobre los cimientos podridos de la validación ajena. La gente a menudo pregunta qué harías si ganaras la lotería. ¿Comprarías una casa, un coche, viajarías por el mundo? Yo hice todo eso. Pero también hice algo más. Me compré a mí misma. Y ha sido la mejor inversión de mi vida. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto al elegir mi propia paz? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?